Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a este evento que estará destinado a tratar un tema crucial que nos tiene angustiados a todos, que es el de la crisis económica. Hace unos días el presidente Luis Arce hizo una presentación relacionada con la crisis que creo que ha dejado insatisfechos a todos, pero además se le ocurrió plantear en ese momento, no en ese momento, pero en esos días, una especie de desafío a los economistas, diciendo dónde están los economistas que no dan ideas sobre cómo enfrentar y cómo salir de la crisis. Entonces, con ese desafío en mesa, decidimos invitar a tres economistas que nos ayuden a hacer la provocación básica del día de hoy, a la que se están sumando afortunadamente varios economistas de mucha experiencia y con muchas inquietudes al respecto, que han planteado también en varias oportunidades ideas, iniciativas y propuestas. Simplemente parece que o no las lee el presidente o no se las leen sus secretarios. En todo caso, hay en mesa ya varias propuestas, hay en mesa varias iniciativas. Incluso hace unos días Darío Monasterio sacó un listado de ideas y de propuestas y por eso también lo animé a que venga acá. Jorge Greve lo ha hecho en muchas oportunidades, con Antonio también, en fin, Armando Álvarez. Creo que todos hemos tratado de aportar con ideas. Para eso hemos invitado a Gabriel Loza para que den el puntapié inicial. Gabriel Loza ha sido ministro de Planeamiento y ha sido presidente del Banco Central en las primeras etapas del gobierno del MAS, así que conoce también muy de cerca la manera en que se procesan las políticas económicas en ese grupo de políticos. Creo que nos puede ayudar también a entender la impermeabilidad que a veces parecen tener a otras iniciativas o el cierre ideológico. Voy a cederle la palabra en primer lugar a Gabriel Loza. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Roberto, por esta invitación y esta preocupación por los temas del país y el gusto de compartir con Ramiro y con Omar estas inquietudes. Lo que quisiera aclarar siempre que cuando nos toca un tema de descripción de un problema, no podemos olvidarnos del diagnóstico. Lo que pasa que en una sala de operaciones puede entrar el paciente y le puede decir, le vamos a amputar una pierna. Entonces el otro dice, ¿por qué, doc? Bueno, la amputación porque está mal. El problema puede ser que es la otra pierna. O en realidad el cirujano, al hacer el diagnóstico, ya está pensando en operar. Entonces, como economistas tenemos, no somos muy objetivos. Nuestros diagnósticos son intencionados y el mío lo es, pero he tratado de hacerlo un diagnopropo, un diagnóstico propositivo. Es en el identificar los temas, las variables, postulo las medidas o los temas que vamos o las proposiciones. Quiero simplemente volver a una cita que escribí el 2017 sobre crisis eterna y política cambiaria, y decía, en los momentos decisivos lo mejor es hacer lo correcto, lo segundo, lo incorrecto, y lo peor es no hacer nada. Bueno, este tema lo llevo hace tiempo recomendando, pero quiero enfatizar en dos aspectos. El tema de vulnerabilidad externa o crisis externa que pueden llamar, ¿de acuerdo? Y el tema de vulnerabilidad fiscal o crisis fiscal, cualquier denominación. Frente a estas vulnerabilidades, voy a analizar la vulnerabilidad externa primero, voy a sugerir algunas recomendaciones, después la vulnerabilidad fiscal con otras recomendaciones. Esto es lo que me voy a concentrar en esta exposición. El, este cuadro que es utilizado por fondo, por las calificadoras de crédito, todo eso, nos están dando el nivel de reservas internacionales, pero como siempre hacemos en proporción al PIB. Este nivel, ¿cuál ha sido? Y el tema que ahora tratamos, que es el que estos temas están relacionados con
el desequilibrio externo expresado por la balanza de pagos en cuenta corriente, por el saldo de la balanza de pagos en proporción al PIB, y el tema del déficit fiscal. Aquí está el tema del déficit fiscal y yo quiero llamar la atención que no he encontrado el dato al 2023, sino una declaración del ministro de Economía y Finanzas que dijo que el déficit iba a ser menor al 11%, porque en la memoria del Ministerio de Economía y Finanzas estaba a septiembre del 2023. En todo caso, por eso pongo estas atenciones para no estar discutiendo mucho sobre si el dato es tan preciso o no. Bueno, con esta idea tenemos una situación en que el nivel de reserva de un 45.5 cayó a un 3.7 estimado para también al mismo del 2023, que lo puse para ser eh, equitativos ahí. Entonces, hay un problema de nivel de reservas, un problema de desequilibrio externo, pero no tanto como el que uno podría esperar el desequilibrio externo. Hemos tenido superávit, fase de déficit de balance de pagos, y ahora estamos, y estimo también, vamos a seguir con un déficit para el 2024. Y junto a eso está el déficit fiscal, que es la preocupación la mayor que cuando se analiza sobre el problema que tiene el país. Frente a esto, el tema de vulnerabilidad externa, y quisiera aclarar, está más asociada a la salida neta o pérdida de reservas que a los déficits de balanza de pagos. El déficit de balanza de pagos en cuenta corriente de Bolivia no es como del 4 o 5% que son señales de alerta. Ha estado manejándose superávit y déficit del 2.7. Y entonces el tema tampoco no es tanto como problema de deuda externa como se ha tratado a veces de enfocar. Este era el trabajo del 2017 sobre el tema de la crisis cambiaria y la crisis externa. Y ahí señalaba que nuestra alcancía, que es las reservas internacionales, en nuestro ahorro del país, ya estaba presentando problemas. Y este era un diseño que hicieron en plural para expresar que ya había problemas en nuestro nivel de reservas. Bueno, ahora estamos con los problemas. Ya el agua ya nos ha cubierto los niveles críticos de reservas y bueno, la preocupación justamente es qué hay que hacer. Siempre hubiera sido bonito qué hubiéramos hecho en 2017, pero así son nuestros tiempos. En términos de la insuficiencia de divisas, como se ha estado llamando desde el 2023, transitoria y ahora es, ya es continua, desde el punto de vista de unos trabajos que saqué sobre balanza cambiaria, que saqué en la prensa, es simplemente porque la demanda de divisas fue mayor a la oferta de divisas. Ahora, como nuestro mercado cambiario, eso es inescrutable. Este es el que se refleja en el Banco Central, en la balanza cambiaria, y ahí están los gráficos que nos señalan cómo de un nivel de unos saldos positivos que teníamos hasta el 2014, tenemos un shock muy fuerte, un shock externo 2015-2016, y de ahí una tendencia a saldos negativos de divisa. La demanda de divisas se corrigió un poco, pero se mantuvo más alta que el nivel de ingresos de divisas. Entonces, al no mover el tipo de cambio, si hay salidas netas de divisas, el ajuste externo se realiza vía pérdida de reserva. No hay otra. Entonces, esa es la forma que hemos ajustado los desequilibrios desde el 2014. Por lo tanto, además, la crisis de divisas está que esa demanda de divisas fue persistente mayor a una oferta que no es de todo el sector exportador. Desde 1997 ya no hay entrega obligatoria de divisas. Y el que entrega es YPFB, el sector público. Por lo tanto, ese es el nivel que estamos ahora con esta insuficiencia de divisas. A julio, de enero a julio, la balanza cambiaria ha tendido a equilibrarse. ¿Pero cómo?
los ingresos han caído un 27% y los egresos, la demanda de divisas, un 31%. A julio, la balanza está equilibrada, pero con esa fuerte contracción por el lado de los ingresos y de la demanda. El término de lo que ha pasado en el país es que el sector exportador tenía una fuerte presencia estatal por las exportaciones de hidrocarburos y llegó hasta el 50%. Hoy estamos con un 24%. Por lo tanto, el sector privado cubre de un 50 a 3/4 partes de las exportaciones. Por lo tanto, el Estado, el gobierno, no es el único oferente de divisa. En el mercado, en la balanza del Banco Central aparecen los ingresos de YPFB o del sector público, pero no es todos los oferentes en el país. Lo cierto es que ha habido 4 shocks externos en el periodo 2005 a 2023. Bueno, siempre decimos echa la culpa afuera, pero ha habido shock externo. Esto es nuestro índice de precio de nuestros productos básicos de exportación, minerales. Lo toma el petróleo para ver como indicador de los efectos en el índice de precios, pero donde se observan los shocks en la parte de abajo, el 2009 caída de precios de 1/3, 33%. El 2014 al 2015, 2016, 55% caída del precio. 2020, la crisis del COVID, 34%. Y ahora el 2023 fue menor, un 15%. Es decir, los 4 shocks externos perforaron el blindaje, entre comillas, que se decía que tenía la economía boliviana. El tema es que hay una reversión de nuestra balanza cambiaria, de superavitaria a deficitaria, principalmente asociada por el shock de hidrocarburos, que son los ingresos de YPFB, menos los egresos que son por combustibles, y eso nos da que esa balanza de YPFB de divisas negativa. Por lo tanto, es una reversión de esa situación asociada a una crisis del sector hidrocarburos por el lado de precio, por el lado de volumen y por el lado de la demanda de importaciones. A enero, julio, ya los datos según el boletín del Banco Central, las exportaciones públicas han subido, las importaciones de YPFB se mantienen en ese orden y el saldo de estas divisas asociadas a ingresos de YPFB y importaciones de combustibles estaría equilibrada en este caso a julio del 2024. El tema es de que en la demanda de divisas hay 3 principales componentes. La demanda del sector privado, bancos que se llama, la segunda, el servicio de la deuda externa y después lo de YPFB. Estos son los 3 componentes que han influido y obviamente en el caso de YPFB las importaciones de combustible de 1.000 millones a 2.500 millones, por lo tanto es un impacto fuerte que se ha dado. El tema del servicio de la deuda es relativamente menor, pero de un servicio de 360 millones a 1.500 millones en el 2023. Es un problema, pero no es una crisis de deuda. Para de enero a julio, lo que estamos viendo con los datos del Banco Central, a enero a julio, los egresos han disminuido, el gasto de importaciones de YPF se mantuvieron, el servicio de deuda externa aumentó en este periodo y el de los bancos, demanda del sector banco, ha disminuido fuertemente. El tema es que no es un problema crítico de la deuda externa. Y recién sacó el ministro hoy día un comunicado donde dice que de enero a 18 de septiembre el país pagó 1.000 millones que equivalen al 75% de la deuda externa programada para el 2024. No hemos dejado de pagar, dice. Entonces, este es el tema del rumor que decían que Bolivia no había pagado, pero nosotros no nos manejamos
información, disponibilidad de información, sino por desmentidos y comunicados. Lo mejor es tener una buena transparencia y una buena información. Bueno, de lo aquí derivamos un tema que me preocupa y que de la variación de reservas que nos da la balanza de pagos y la comparamos con el saldo del flujo neto de divisas que nos da la balanza cambiaria, que son los ámbitos con algunas diferencias, es en el resto de los años muy semejante. Pero en el 2023 hay una diferencia y una diferencia de 1.700 millones. Bueno, esto lo asocio al concepto de balance de pago de errores y emisiones, que son saldos no registrados en cuenta corriente y en la balanza de capital. Y en ese sentido, lo que preocupa es que es equivalente a un 3,8% del PIB. Y son salidas de capitales y contrabando, un tema de preocupación. El índice del tipo de cambio real, que es un indicador que seguimos, se ha deteriorado o se ha apreciado, para decir, desde un nivel de 88% al 56, la base es 2003 igual a 100, y a junio estaba por 63. Pero hay que ver dos fases. En una, mientras se apreciaba el tipo de cambio real, aumentaban las reservas, eso hasta el 2014. Después se apreció el tipo de cambio real, cayeron las reservas y cayeron las reservas en mayor magnitud. Y desde abril del 2020 hay una leve recuperación del tipo de cambio real de 56 a 63, pero las reservas han continuado declinando. Eso quiere decir que hay factores más allá que la relación de precios del tipo de cambio real que influyen en ese comportamiento de las reservas. Y para llegar al propósito, propuesta, es que resumidamente tenemos el tema de que déficit moderado de balance de pagos, servicio moderado de la deuda que tenemos, flujos negativos de divisa por 8 años, caída de las exportaciones de YPFB y balance negativo de divisa de combustibles, pérdida de RIN 9 años seguidos y una incertidumbre cambiaria que disminuye la entrada de divisas del sector privado y aumenta la salida vía transferencias registradas o no registradas. Y en las propuestas estamos, bueno, solicitar al FLAR. Nosotros somos miembros del FLAR desde 1986, 87, y nos pueden dar recursos por balance de pagos hasta 2,6 de nuestra cuota, que serían 700 millones de dólares, que lo que yo tengo entendido en la página del FLAR no se ha asignado a Bolivia. Creación de un fondo de estabilización con base a recursos del FLAR, del Fondo Monetario, y países de los que se quiera amigos o enemigos, para poder constituir antes, previo a mover un tipo de cambio o hacer otras medidas, tener un fondo de respaldo, un fondo de estabilización. Eso también se hizo en 1956. Un shock de confianza para el retorno de divisas y desalentar la salida de divisas. Es un acuerdo político, un acuerdo económico para poder mover ya el retornar a Clothing Peck, que es mi propuesta y la de otros economistas como Juan Antonio, el agilizar desembolsos y prever reprogramación de la deuda, porque estamos al filo con los ingresos, con el nivel de reservas en efectivo que tenemos disponible. Tenemos en disponible 130 millones de dólares y por lo menos con lo del FLAR podríamos subir a 700 más. Y el tipo de cambio real, que debería ser como guía de corto y mejor de mediano plazo. Si retornáramos al nivel de diciembre del 2011, antes de que se puso fijo el tipo de cambio, en ese momento el tipo de cambio tendría que estar en 9,7 bolivianos por un dólar. Muy bien, en el tema de vulnerabilidad fiscal no es mi fuerte, lo reconozco, y aquí hay otras personas que manejan mejor que yo. Pero sí puedo dar algunos elementos. El desequilibrio fiscal está más asociado a la caída de los ingresos de hidrocarburos, al crecimiento del gasto fiscal, especial a la expansión de las empresas públicas y en menor medida a la inversión pública. Este es un cuadro, un gráfico que a mí me molesta porque nos muestra el péndulo fiscal.
En el nivel azul están los gastos totales, que bueno, de un 35% del PIB subieron a 45,8%, pero lo que más llama la atención es el gasto de las empresas públicas. Y en este gasto tenemos de que de un nivel de 22 del PIB cayó a 1,3 como resultado del 2005, privatización, capitalización, y ahora hemos vuelto al nivel de 1980 del gasto de empresas públicas en proporción al PIB de un 22%. Este es el famoso péndulo. Y aquí vienen las propuestas, aserrucharlos, reducir gradualmente. Son temas que están en discusión. El retorno de la inversión pública a los neotiempos. ¿Por qué? La inversión pública está a niveles ya del 2005, el 5,9 del PIB. Ha llegado a un 15%. Ha sido el motor. El otro componente es el gasto de capital de las empresas estatales, que de un máximo 5,2 hoy está en 1,4% del PIB. Esto con datos del Ministerio de Economía del 2024. Y ahí va a ser. Mi recomendación es mantener la inversión pública. Pero ojo, hay un tema que me preocupa. En el 2005, la inversión pública, sectores productivos, era un 15%. En el 2023 es un 42,6% que se destina a inversión en sectores productivos. En infraestructura, por ejemplo, que es el azul, de 48,6% que se destinaba del total de la inversión, ha bajado a 34,7%. Y lo que es en el tema sociales, de 30,8 a 27,6. En cuanto a composición, no a nivel de la inversión pública. En términos de dónde está el excedente del sector estratégico, lo que pasa es que hemos tenido un fuerte déficit fiscal y aquí está en azul el balance de las empresas públicas. Y lo que nos mueve de un superávit 4,5 a un déficit 3,8, estamos por 1,3 en balance. En realidad no hay una generación de un excedente económico, como se dijo, de este sector estratégico, salvo YPFB o 12, 13 empresas que antes que se consideraban el plan como estratégicas. Gabriel, perdóname, te voy Sí, a pedir que concentremos en esta última parte ya. sí. Quiero con esta parte aclarar quiénes se olvidaron de la combinación de la contribución de los hidrocarburos al saldo fiscal. No es que nos hayamos olvidado del sector de hidrocarburos. Sin hidrocarburos hubiéramos tenido déficit fiscal consecutivos todo el tiempo. Los hidrocarburos nos han permitido poder disponer de recursos para financiar inversiones o el gasto fiscal. El saldo sin hidrocarburos, sin los ingresos tributarios sobre hidrocarburos, impuestos tributarios sobre los hidrocarburos, nos muestra una gran diferencia de lo que es cómo funciona este país con hidrocarburos. Bueno, para terminar, hay una parte del crédito interno, que esta es la variación del crédito interno al sector público, que lo tomo en este tema, es una variable monetaria, pero también se le toma en esta parte fiscal, de esta relación entre déficit fiscal y crédito interno al sector público. Variación. Y nos da esa relación en los puntos extremos. Y me preocupa la expansión en 7,6% del PIB del crédito interno en 2023. Bueno, a lo que hemos dado el diagnóstico de la situación del sector fiscal, déficit por 9 años consecutivos, expansión del crédito fiscal, expansión del gasto de las empresas, caída de los ingresos tributarios de hidrocarburos y aumento de las subvenciones a los combustibles que representan 2,9 puntos porcentuales del PBI. La propuesta es reducir el déficit fiscal y el gasto de las empresas públicas. La propuesta es disminuir el déficit fiscal en torno a un 3,7 como tendríamos a principios del 2000. Reducir subvenciones a combustibles previo consenso. Recortar el crédito fiscal por lo menos a un 9,7% del PIB del 2019, al nivel que tenía.
frenar los préstamos del Banco Central a empresas estratégicas, evaluar su viabilidad futura, terminar con el péndulo del gasto de las empresas públicas, retornar al concepto de empresas estratégicas o determinar viabilidad financiera una por una, mantener la inversión pública y analizar la inversión destinada al sector productivo. Este es el tema. Muchas gracias. Aquí tengo la biografía en la que he trabajado hace mucho tiempo y un gusto de participar en este evento.